me permito de darle la bienvenida a todas y a todos a este conversatorio sobre retos urgentes para los juristas frente a la pandemia del COVID-19. En primer lugar, quiero también decir que el evento será transmitido también por la radio Voz Andina Internacional y puede ser seguido en el enlace www.vozandina.uas.edu.es. Quiero agradecer la participación en este conversatorio de César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y doctor en Derecho, y de Diego Morales, máster en Propiedad Intelectual, profesor y doctorante en la Universidad Andina Simón Bolívar. También quiero agradecer a Cristian Montañez, máster en Derecho Informático y maestrante de la Maestría de Investigación en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, y finalmente a Luis Enrique, coordinador del Observatorio de Ciberderecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor en la Universidad de Lille, Francia. Muchas gracias por vuestra participación y empezamos este conversatorio dando la palabra a César Montaño, que nos hablará del contexto, de los retos y reenfoque del mundo jurídico frente a la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, César, por tu presencia, por acompañarnos aquí esta tarde. Qué gusto verles medio, un tanto distantes, pero al mismo tiempo conectados. Quiero primero agradecer al área de Derecho por esta iniciativa y por haberme invitado a ser parte de este conversatorio, a Luis Enríquez a cargo del observatorio. Un saludo cordial a quienes también van a intervenir en este conversatorio, a Diego, a Cristian, no sé si me queda alguien más. Un gusto compartir con ustedes, compartir ideas sobre cómo nos imaginamos que el derecho a lo mejor tiene que replantearse, tiene que repensarse después del coronavirus. Tengo 4 ideas, 4 cuestiones que quiero compartir de manera más general. La primera, tratar de dibujar rápidamente el contexto actual, a raíz o con la presencia del coronavirus. La sociedad ha recibido un golpe directo muy importante de esta pandemia. Vivimos en una suerte de aislamiento conectado. Esto ya nos da algunos mensajes. Voy a tratar en una primera parte de dibujar, como digo, el contexto, luego plantear el reto, decir quiénes tienen que asumir el reto, y en cuarto lugar voy a señalar unos puntos que tienen que ver con el reenfoque del derecho o una remoción en la manera como vamos a plantear la óptica jurídica. Entonces, en el primer tema, el contexto que les decía, una sociedad que vive aislada ahora, pero conectada. Una economía que ha sido afectada, se ha tocado con esta pandemia las reglas de la producción, del comercio, del consumo, las actividades masivas también han tenido que suspenderse, por ejemplo, los espectáculos, atendiendo a la necesidad de seguridad, el turismo, el transporte y sus afectaciones. En la política también yo creo que cabe hacer algún análisis sobre lo que está pasando, o sea, la reacción de las autoridades, de los políticos respecto a la situación que vivimos. ¿Cómo se ha afectado también de manera tan grande las relaciones internacionales? Es algo evidente, ¿no? Vamos viendo cómo en general la globalización no nos traía tantas cosas nuevas e invencibles e imparables como pensábamos. Bueno, sucede que un virus ha trastocado todo aquello y ya se habla en este momento de un retroceso también de la globalización. Hemos visto con esta pandemia que hay una especie de carencia de instituciones globales que ayuden a los estados a la final para responder de mejor manera frente a la pandemia. Vemos que Naciones Unidas, OEA prácticamente no han jugado ningún rol, más bien otras de menor, digamos, envergadura como la OMS, han jugado roles protagónicos más interesantes. Los procesos de integración en América Latina, ninguno ha tenido un peso para poder afrontar la pandemia. Incluso hay críticas muy fuertes que señalan también al caso de la Unión Europea como insuficiente
porque han sido sobre todo los estados los que han tenido que salir a la primera fila de combate y de resistencia frente a la pandemia. El Estado y las instituciones han cambiado, el Estado ha sido rebasado por una serie de problemas globales, vamos viendo cómo se evidencia nuestra fragilidad y también la interdependencia. Vemos como muchas de las soluciones no las tenemos en nuestra mano, sino que hay que esperar de otros países. Se han afectado una serie de derechos y de instituciones jurídicas también, ¿no? Hablamos del tema de la censura, por ejemplo, la discriminación y la xenofobia, el acceso a la información, las noticias falsas, la cuarentena obligatoria que incide sobre relaciones interpersonales y de familia, temas que tienen que ver con la movilidad, controles fronterizos, limitaciones a la propiedad, restricciones del comercio, las afectaciones en las contrataciones, por ejemplo, por fuerza mayor, el cambio de las circunstancias también en el ámbito de las contrataciones, en dónde queda la autonomía de la voluntad de los que contratan, respecto a obligaciones pecuniarias en una serie de operaciones, por ejemplo, de arrendamiento, de prestaciones de servicios, de intercambio de bienes, etcétera, las pólizas de seguro. Es decir, esta pandemia ha tocado casi todo el mundo jurídico. Se suspenden de parte de los estados ejecuciones, por ejemplo, procedimientos administrativos, procedimientos judiciales, esto del conteo de los plazos, se restringe la circulación de bienes, servicios de las personas, se limitan derechos civiles e incluso políticos en algún contexto, los derechos sociales quedan cuestionados, por lo tanto nos toca en esta parte decir que falta encontrar un equilibrio entre libertad y protección colectiva. Este es el contexto en general. ¿Cuál es el reto principal? El reto principal, me permito plantearlo, consiste en que el derecho tiene que adaptarse nuevamente. El derecho históricamente ha tenido que adaptarse a los cambios de la sociedad, pero no es el derecho el que automáticamente se adapta, es el jurista. Son los juristas, por lo tanto, los que tienen que reaccionar ante estos cambios tan brutales que estamos viviendo actualmente. Hay una nueva realidad, inclusive hay un nuevo cúmulo de derechos. El derecho al sistema de salud, el derecho a los cuidados médicos, el derecho a decir adiós. A través de muchas noticias a nivel internacional hemos oído cómo muchas personas fueron confinadas para tratamientos de emergencia y ni siquiera pudieron despedirse de los seres queridos. Hay que retomar, por lo tanto, los fines del derecho, los objetivos del derecho. Justicia por un lado y orden, porque el derecho implica regulación para una convivencia pacífica en una sociedad. Es necesario, por lo tanto, involucrar para resolver estos retos, para afrontarlos, a quien ejerce el poder, el Estado, ¿no es cierto? Si el derecho tiene que verse de otra manera, tiene que adaptarse, alguien tiene que adaptarlo. Es el Estado el que tiene el monopolio a la final, o en mucho tiene el poder que se requiere, por ejemplo, para la adopción de normas y para imponer las normas jurídicas. Quedan en entredicho, en el marco de este reto enorme de adaptación del derecho, el cumplimiento de los derechos, de muchos de los derechos, y adicionalmente la configuración y funcionamiento eficiente de un sistema de garantías. El Estado también tiene que adaptarse, los gobiernos locales adicionalmente y las organizaciones internacionales, que por lo demás son creadas por los estados. El Estado, ustedes recuerden que es, digamos, el epicentro de formación de las normas jurídicas. ¿Quién tiene que asumir el reto? Ya decíamos, los juristas. Los juristas tienen que asumir este reto, pero sobre todo quienes diseñan y quienes construyen el ordenamiento jurídico. Y ahí tenemos que contar con los políticos. Ellos tienen las prerrogativas para actuar con la legitimidad democrática que se les da en un contexto determinado de funcionamiento de una asamblea, de un parlamento, de un congreso, para adoptar normas jurídicas. Es decir, juristas por un lado para guiar, para orientar, para asesorar debidamente, y por otro lado, obviamente, están los otros actores, los que tienen el poder, la posibilidad, la atribución de legislar, de dictar la normativa jurídica. Hay que plantearse, por lo tanto, también, bueno, y en ese contexto, ¿qué es lo que hace la academia? ¿Qué es lo que hace la academia? Yo diría que estos retos, por lo tanto, son compartidos. Los juristas tenemos un peso enorme en ese sentido, los políticos también, decía, la academia.
Ahora bien, ¿en qué consistiría, para ir ya al cuarto punto, el reenfoque del derecho? ¿En qué sentido lo vamos a reenfocar? Yo me imagino que tenemos que fortalecer al derecho desde una perspectiva social. Yo creo que vamos de vuelta al derecho económico, tal como se lo pensó en sus orígenes, un derecho económico con enfoque social. No necesariamente el que se incorporó en la Constitución de Querétaro de 1917, lo cual ya ha cambiado en más de 100 años, ni lo de la Constitución de Weimar del 19, sino un derecho social remozado. Hay que hacerle una especie de upgrade al estado de bienestar. Siempre las crisis, las guerras han abierto la puerta para esa configuración del estado de bienestar. Estamos de nuevo ante ese reto. El reenfocar el derecho significa darle forma jurídica también a un estado de bienestar nuevo, un tanto diferente. Nos toca definitivamente entrar a considerar también en ese enfoque social la necesidad de un derecho de la planificación, que tenga que ver con esto de las inversiones, las obras, las compras públicas, el presupuesto, el gasto, la inversión, la emisión de deudas, de coronabonos ya se está hablando en el mundo, para que los estados se puedan financiar y puedan responder frente a las exigencias y a las expectativas ciudadanas en materia de derechos sociales. Es necesario que los países, los de menor desarrollo sobre todo, logremos autoabastecimiento de suministros sanitarios de aquí en adelante. Entonces hay que pensar más allá de los particularismos y de intereses sectoriales, por ejemplo, de grupos económicos, de grupos políticos. Avanzamos, hay que plantearnos lo siguiente, por lo tanto, avanzamos hacia una codificación, hacia un esquema de codificación de las normas, antes que hacia la atomización del mundo jurídico, donde cada grupo con sus pequeñas parcelas de poder se gestiona su propia normativa, o vamos a hablar de normas más generales tratando de cuidar colectivos, configuraciones sociales bastante más amplias. Estamos frente en este reenfoque del derecho hacia la necesidad de homogenizar el derecho. Vamos a volver, yo creería que sí, pero con más fuerza, a trabajar leyes modelo, procesos de armonización de normas entre los diferentes estados en todos los niveles, con muchos insumos que ahora se han generado en la pandemia, como son una serie, por ejemplo, de planes de contingencia, de protocolos, etcétera. Viene una exigencia marcada frente a la necesidad de lograr justicia impositiva. ¿Para qué? Para redistribuir el ingreso, para aminorar la desigualdad y para ir avanzando en una línea de solidaridad, por lo tanto, esta de redistribución y demás. Vamos a adoptar nuevos modelos en lo laboral. Eso es necesario. Ese reenfoque tiene que ir también hacia lo laboral. Se está revalorizando con esta crisis ciertos oficios. Por ejemplo, los oficios de los servidores de la salud, el oficio de los profesores, que ahora les ha tocado transformarse para no paralizar la educación como algo fundamental y básico en nuestras sociedades. De nuevo se retoma la necesidad de discutir sobre la renta básica para los excluidos, para los desocupados. Este reenfoque implica, y ya voy terminando en un par de minutos, con lo siguiente. Significa también incentivar con marcos jurídicos adecuados la producción nacional con mayor valor agregado, la ciencia y la tecnología también. Esto de la producción nacional es bien importante por lo siguiente, porque toda vez que vemos que no debemos seguir dependiendo muchas veces de países muy lejanos y poderosos, porque necesitamos crear nuestras propias soluciones, a lo mejor hay que volver a ver la necesidad de asociarnos con los vecinos. ¿Qué les quiero decir? Que ese reenfoque también va en la línea de que el derecho de la integración va a tener que potenciarse necesariamente. Tenemos que nosotros construir las propias soluciones, generar negocios entre los países cercanos para que podamos volver a la industrialización que nos pueda servir para soportar, por ejemplo, emergencias como esta. Vamos hacia una nueva economía de cuidados, de asistencia social. Hay que integrar, hay que pensar, por lo tanto, cómo el derecho puede ayudarnos a integrar los sistemas nacionales de salud públicos y privados. Y no es imposible, como se ha hecho con, por ejemplo, la banca pública y la banca privada. ¿Por qué no pensar en un mecanismo similar para el ámbito de la salud? No es imposible. Esto ya se está discutiendo en Europa, por lo cierto, por este momento ya se está discutiendo. El derecho puede servir como instrumento para ir ahondando esa vía. El derecho y las tecnologías y la información también van a jugar un rol muy importante. Tiene que incorporarse
la ética para el manejo de las tecnologías y el manejo y uso de la información. Aquí están en contraste la libertad versus la intimidad, la libertad versus la seguridad. Ese es otro tema que se nos va a presentar para debatirlo y el derecho tiene que dar algunas soluciones al respecto. Hay que seguir trabajando en la idea del derecho de la emergencia, o sea, más allá del derecho en contextos de excepción, como la excepción que se establece, por ejemplo, a nivel constitucional, los marcos de excepción para que ejerza la autoridad, el Poder Ejecutivo. Yo creo que también hay que ir pensando ya en fundar un derecho de la emergencia. Emergencias como estas que se han presentado con la pandemia. Un derecho de la emergencia que, por lo tanto, va a habilitar ciertas vías para afrontar las emergencias y, por otro lado, va a limitar una serie de otras cuestiones, como, por ejemplo, algunos derechos, como había señalado al principio. Hay que incentivar mucho desde el derecho las posibilidades y los instrumentos jurídicos para lograr la asociación de los sectores público y privado. La asociación público-privada hoy más que nunca es necesaria. Tenemos que regresar a retomar la soberanía nacional. Yo creería que no. Sería terrible que se cierren fronteras por esta dura experiencia del coronavirus. Más bien, como digo, tenemos que aliarnos con los cercanos, tenemos que interactuar mucho más en términos de producción, de comercio, producción y comercio en proximidad, es decir, con los vecinos. Esto implica más coordinación y más cooperación, no solo en la región, sino inclusive a nivel mundial. Ferrajoli anda defendiendo una posición interesante que tiene que decantar muchas discusiones más. Él habla ya de la necesidad de una constitución mundial. Una constitución que nos ponga de acuerdo sobre la protección de bienes universales, como el agua, como los bosques, como los glaciares, que tenga en cuenta a la salud y sus sistemas. Una constitución sin gobierno mundial, solo un acuerdo a nivel de normativa mundial en donde no haya discusión, en donde todos los estados y los poderes políticos tengan que verse incorporados y además obligados por esas reglas mundiales. A mí me parece que la humanidad va caminando en ese sentido. Ya he dicho esto del reforzamiento del estado de bienestar y yo creería que puedo cerrar diciéndoles que en este reenfoque es necesario que haya cada vez más un acercamiento efectivo, un encuadre, una coordinación como un verdadero sistema jurídico entre el derecho nacional, el derecho internacional, el derecho supranacional y el derecho local. Miren ustedes qué importante que han sido en este contexto a nivel comparado las respuestas de gobiernos locales como los municipios, incluso algunos por su lado, con sus propias iniciativas y no necesariamente en el marco de políticas nacionales. Entonces, esto también tiene que hacernos ver a los juristas la necesidad de pensar en una especie de derecho integral, mucho más conectado, mucho más estructurado como un verdadero sistema de normas jurídicas. Eso quería compartir con ustedes. Les agradezco por oírme, pues, y atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, César, por tu intervención excelente de esta visión general de la problemática jurídica y sobre todo del papel importante que la academia puede tener en estos espacios. Ahora tiene la palabra Diego Morales. Diego Morales intervendrá sobre la flexibilidad del régimen de propiedad intelectual en el COVID-19. Gracias, Diego, por acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes con todas, con todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Espero que tanto ustedes y todas sus familias se encuentren muy bien. Durante este tiempo de aislamiento, de cuarentena, ha sido imposible no hacerme preguntas constantemente en relación con el derecho y con la situación extraordinaria que estamos ahora mismo afrontando. Entonces, quisiera como primero compartir todas estas inquietudes de las cuales no tengo respuestas 100%, sino tal vez reflexiones y seguramente ustedes podrán poner mayor argumentación y aportes en estas inquietudes. Entonces, por ejemplo, de manera general, por ejemplo, la primera inquietud que me tenía o viene constantemente es qué pasaría si actualmente ya existe la cura para el COVID, para la COVID-19. Nuevamente nos vamos a olvidar de la solidaridad, del bien común, y de nuevo el sistema va a funcionar mercantilizándolo todo,
De hecho, ¿qué precio tendrá la medicina? ¿Quiénes podrán pagarla? ¿Cómo va a funcionar el mercado? ¿Qué rol? ¿Cómo va a jugar el derecho? Las leyes de propiedad intelectual en todo este sistema y este andamiaje como tal. En ese sentido, ¿hasta qué punto el derecho y los hechos están sintonizados? Creo que para quienes gustamos de la ciencia ficción, la realidad la ha superado abismalmente, ¿sí? Y para ir un poco ya entrando en el tema que se me ha solicitado como reflexionar y poner hoy la tarde en diálogo, es justamente sobre temas de propiedad intelectual, derechos intelectuales. Entre esos, ¿cuáles serían las posibles figuras de propiedad intelectual que podrían ayudar a aportar al intelectual, que podrían aportar a la COVID-19? Están patentes de invención, tanto de producto y de procedimiento, modelos de utilidad, diseños industriales, datos de prueba, secretos industriales, el software como tal, artículos y literatura científica y académica, y un régimen en particular, que es el que hoy me convoca, las flexibilidades, limitaciones y excepciones en general al sistema de propiedad intelectual. Entre ellos, los principales, uno que de hecho me apasiona un montón, es el dominio público, o como prefiero denominarlas, los comunes del conocimiento, y el régimen de las licencias obligatorias. Como son estos dos temas los principales, quisiera como dejar definido cuál es la línea o qué se entiende por dominio público para todos estar como en el mismo campo. El dominio público en general es un conjunto de información a la que el público puede acceder libremente sin infringir ninguna disposición jurídica. Y lo particular de esto es que yo no necesito tener autorización ni realizar ningún pago de regalía o demás por acceder a esto. ¿Cómo opera, cómo funciona el dominio público? Regularmente cuando vence el plazo de protección, ¿sí? O cuando el titular por sí mismo decide voluntariamente liberar o renunciar a su derecho. Por ejemplo, en el caso de patentes son 20 años, en modelos de utilidad 10, diseños industriales 10, en el caso de derechos de autor 70, y bueno, en fin. ¿Sí? Esa es la primera figura que creo que dentro de este contexto cabe para todas estas figuras de propiedad intelectual. Lo segundo, el régimen de licencias obligatorias, muy controversial, pero que ahora ha tomado mucha fuerza por la situación en la que estamos atravesando. En resumen, ¿qué es una licencia obligatoria? Es una suspensión temporal del derecho de exclusividad del titular de una patente, permitiendo la producción del uso, venta o importación del producto o proceso patentado por un tercero, sin la necesidad del consentimiento de este y pagando al titular de los derechos por ese uso. Para ortodoxos de la propiedad intelectual les causa mucho ruido, pero yo creo que para temas académicos es muy entendible que es una licencia obligatoria, es una especie de expropiación temporal, ¿sí? Tomado con pinzas, porque básicamente es una suspensión de derechos y luego se los vuelve a activar, pero creo que de manera didáctica funciona bien explicarlo así, es una expropiación temporal. Las figuras de licencias obligatorias no son nuevas, estas empiezan a regularse en 1624 hasta la fecha actual. Y dentro del contexto en el que estamos ahora mismo viviendo, el marco jurídico tanto interno, nacional, supranacional e internacional dan un marco jurídico para regular y casos y requisitos para decretar una licencia obligatoria. Por ejemplo, por razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, que es lo que estamos atravesando. Y el otro supuesto que cree que podría operar es a través de una licencia obligatoria por dependencia o una licencia obligatoria cruzada. ¿Qué significa esto? Si la patente es solicitada por el titular de una segunda patente cuya explotación requiera necesariamente el empleo de esta primera patente, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, tengamos la cura, esperemos que sea pronto, ese medicamento será protegido por datos de prueba y por una patente, lo cual regularmente, ¿cómo funciona el mercado de manera general? ¿Sí? Tanto los datos de prueba
Y los patentes lo que hace es que el precio suba considerablemente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner ahí un ejemplo específico, el Sofosbuvir es un medicamento utilizado para el tratamiento de la hepatitis C. El costo de producción del Sofosbuvir es de 89 euros y el precio de venta llegó, en un caso específico, hasta los 74.000 euros, justamente gracias por el monopolio que otorga la patente. Es decir, 832 veces más caro del coste de su producción. No quisiera pensar incluso si algo así pudiese llegar ahora mismo a pasar con un costo tan elevado de la cura del COVID, de la COVID-19, el acceso va a ser muy limitado y restringido y demás, en ese escenario normal. ¿Sí? Pero justamente para el régimen de flexibilidad, para lograr un equilibrio tanto entre el mercado y el acceso a medicamentos a bajos costos o de manera gratuita. Entonces, por ejemplo, casos de licencias obligatorias han habido en Brasil, por ejemplo, en el 2007, en Ecuador mismo en el 2012, en el 2015, en Zimbabue, en Malasia, Mozambique, Zambia y demás países han tenido ejemplos y han accedido a este instrumento como tal. ¿Sí? Actualmente, de hecho, por ejemplo, para tratar el COVID, en China se le está intentando una licencia sobre una patente, el Remdesivir, que uno de sus principios activos utilizados en el nuevo medicamento que se está desarrollando justamente el Instituto de Virología de Wuhan. Igual se están haciendo algunos ensayos médicos con medicamentos para el ébola, el VIH-I y antivirales en general. ¿Sí? Entonces, regularmente estas flexibilidades dentro del régimen de propiedad intelectual, lo curioso es que han sido utilizados por países en vías de desarrollo o países con problemas de salud pública. Pero a fecha actual, por toda la situación atípica que estamos atravesando, justamente son los países desarrollados, organismos internacionales, incluso farmacéuticas privadas, que están cambiando como esta lógica para poder pensar más bien en cómo permitir el acceso y pensando en una cura asequible para la humanidad. Por ejemplo, en esos tres ejes, tanto países desarrollados, en vías de desarrollo o latinoamericanos, por ejemplo, también, o empresas privadas. Por ejemplo, en países desarrollados, Alemania acaba de aprobar una ley que permite restringir los derechos de patentes sobre medicamentos, dispositivos y demás tecnologías necesarias para enfrentar la pandemia. Canadá ha hecho lo mismo, Francia ha hecho lo mismo, el Reino Unido y la Cámara de los Comunes ha enviado una carta al primer ministro solicitando la adopción de medidas que permitan, justamente entre otras, decretar licencias obligatorias y el uso estatal respecto a vacunas y tratamientos y diagnósticos. Australia está liderando una propuesta en la que está invitando a España y Estados Unidos justamente para estudiar posibilidades y excepciones a los derechos de patentes a nivel mundial. En Latinoamérica, uno de los primeros países fue Chile. El Parlamento de Chile solicitó al gobierno la implementación de una serie de flexibilidades, entre las que se incluyen justamente el tema de licencias obligatorias. De igual manera, el Ecuador, la Asamblea Nacional solicitó al Ejecutivo la implementación de una estrategia de propiedad intelectual que incluya desde tecnologías, datos de prueba, licencias obligatorias, para garantizar el acceso a medicamentos de forma gratuita y de bajo costo. Uno de los países con quienes del mismo continente, por ejemplo, que tiene una propuesta súper interesante, es Costa Rica. El presidente de Costa Rica solicitó a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, justamente la creación de un consorcio, de un pool global de derechos de propiedad intelectual para la detección, prevención y control y tratamiento de la pandemia. El propósito de este pool es la gestión de tecnologías y medicamentos con el objeto de otorgar licencias gratuitas o condiciones razonables a los países que más lo necesitan. ¿Sí? Como dato, dentro de esta referida iniciativa de Costa Rica, la Cámara de los Comunes del Reino Unido de igual manera se ha juntado a esta iniciativa e insta al primer ministro a apoyar y adherirse a la propuesta de Costa Rica. En ese sentido, creo que es importante también que desde el gobierno ecuatoriano hacemos un llamado ahí, debería como sumarse a esta petición
que ya la OMS lo ha aceptado. De hecho, en estos días están trabajando el documento para hacerlo formal. Sería muy importante que el Ecuador se sume a esta iniciativa. Como organismos internacionales, de igual manera han tenido relevancia y, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que es muy familiar con la mayoría de juristas y es una institución bastante estudiada, el 10 de abril de este año ha emitido la resolución número 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. En su texto de la resolución, justamente lo que persiguen es asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar los contextos de pandemia, particularmente poniendo la atención al uso de las estrategias como la aplicación de cláusulas de flexibilidad o excepción en esquemas de propiedad intelectual que eviten restricciones a medicamentos genéricos, precios excesivos de medicamentos y vacunas, abuso de patentes o protección de la exclusividad de los datos de prueba. De igual manera, las Naciones Unidas, el 6 de abril, ha emitido una declaración sobre la pandemia del COVID y los derechos económicos, en la que básicamente reiteran en la misma línea de la CIDH, en el que mencionan que los estados parte deberían también promover flexibilidades y otros ajustes a los regímenes de propiedad intelectual. Otras iniciativas, entre ellos el Medicine Patent Pool, la UNITA y demás. Y para ya ir cerrando mi intervención, dejarles también con ejemplos de iniciativas privadas. Por ejemplo, la farmacéutica AbbVie, titular de la patente del medicamento Caletra, renunció a sus derechos globales de propiedad intelectual para el medicamento, justamente después de que Israel haya emitido una licencia obligatoria para permitir su acceso. Entonces, ese es un ejemplo de iniciativa privada. De igual manera, la farmacéutica Roche de Suiza, que fabrica kits de prueba para el virus, acordó compartir la receta de su líquido de prueba con el gobierno holandés. En fin, las dudas que estaban marcadas al inicio, muchas de ellas siguen rondando, y esta situación, estas circunstancias extraordinarias, de algún modo justifican soluciones también extraordinarias. Creo que para eso el derecho es fundamental, pero esas soluciones como tal deben estar basadas en garantizar al mismo tiempo derechos, que no sea tampoco un régimen de libertades en el que se cometan abusos e ilegalidades. Hay que tener bastante equilibrio al momento de analizar la realidad y no extrapolarnos en querer solucionar el régimen cometiendo abusos e ilegalidades. La COVID-19 en general y lo que estamos atravesando debe obligarnos a repensar el sistema jurídico con base en distintas formas de solidaridad y empatía. En este momento crítico debemos emplear al derecho justamente como una herramienta de transformación social. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo atento de sus comentarios y de sus preguntas. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. También la intervención de Diego apunta a este orden mundial, a este acuerdo a un nivel mundial, como las dos intervenciones de César Montaño y de Diego Morales tienen puntos en comunes, ¿no? En relación con lo social, en relación con la expansión de esta mirada y de estos acuerdos que tienen que elevarse a un nivel mundial. Ahora doy la palabra a Cristian Montañez. Cristian Montañez nos hablará de la aplicación de la inteligencia artificial en la pandemia del COVID-19. Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes, a la universidad, por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de iniciar, quiero comentar que esta exposición está enfocada un poco y una bienvenida a la mente abierta de ver cómo estamos implementando hoy en día la inteligencia artificial, cómo a través de nuestra herramienta y de nuestro trabajo como abogados debemos de una u otra manera empezar a abrir nuestro campo de acción y empezar a tener en cuenta todo este tipo de herramientas, metodologías que están actuando en nuestro diario vivir. Inicialmente,
cuando hablamos de inteligencia artificial, una de las mayores características o de las que más se han resaltado en estos momentos es que son expertos en identificar patrones a partir de grandes volúmenes de datos. Justamente, esta es una de las entradas o de los fuertes que tenemos cuando en diciembre es por medio de una startup canadiense que se inicia a hablar de esta pandemia, de este virus, ¿a través de qué? A través del análisis de datos que se hacen por medio de noticias, de redes sociales, que de una u otra manera empiezan a advertir que algo no está bien, empiezan a analizar datos en los cuales preguntas o cuestionamientos como no me encuentro bien, algo pasa, estoy enfermo, empiezan a denotar que hay un patrón que está variando y que está afectando en algunos momentos la sociedad de Wuhan. Esto genera unas alertas y por medio de un trabajo conjunto entre los seres humanos y entre las máquinas, se logra empezar a dar una adaptación y se encuentra que nos encontramos ante esta situación del virus. En mi exposición voy a enfocar desde 3 puntos esta aplicación de la inteligencia artificial. Desde el hecho también de invitarlos a que empecemos a ver también desde estas 3 vertientes cómo el derecho ingresa, cómo el derecho quiere y puede actuar. Entonces, inicialmente les voy a hablar desde un punto de la vigilancia, segundo desde la asistencia y tercero desde la investigación. Desde la vigilancia, tenemos que existe una vigilancia de estas enfermedades. Existe inteligencia artificial que ha venido desarrollándose y que por medio de diferentes empresas a nivel mundial encontramos análisis de noticias, como les mencionaba anteriormente, en tiempo real y muchas veces en diferentes idiomas. Tenemos algunas que logran interpretar 65 diferentes idiomas, por lo tanto esto ayuda también a que la cantidad de información que se tenga se pueda confrontar y por medio de algoritmos empecemos a definirla. Encontramos sistemas de encuestas que orientadas en preguntas hacia salud, en preguntas hacia situación que se vive en este momento, ayudan también a que por medio de los algoritmos y de los modelos que se implementen, se logre de una u otra manera comparar lo que se obtiene en información por medio de estos algoritmos y enfrentarnos ante situaciones que podemos empezar a delimitar. Así ocurren casos como aplicaciones inventadas en Israel que permiten por medio de la ubicación y de datos que se comparten en la red, identificar si existen o no usuarios o pacientes que se encuentran infectados, a qué tanta distancia por medio de ubicaciones, también por herramientas que han generado y que han impulsado los mismos ministerios de los países que de una u otra manera están buscando mitigar justamente que las aplicaciones que se están dando a nivel social sean eficientes en cuanto al aislamiento y en cuanto a mitigar la propagación del virus. Algo que también me parece interesante dentro de esta lectura y que quería enfocarlos es que existen herramientas que de una manera, basados por ejemplo en el reconocimiento de voz, buscan de una u otra manera a las personas que ya están infectadas ayudar un poco al personal médico, porque de una u otra manera la carga que se presenta a nivel de salud es tan fuerte que todo lo que podamos unir en esfuerzos en cuanto a al uso de herramientas tecnológicas y al uso de inteligencia artificial puede ayudar a que esto mitigue y más allá poder controlar y vigilar, como es el enfoque que tenemos a partir de esta parte que estamos viendo. Luego, hay una parte interesante que es la detección que de una u otra manera se hace por medio de aparatos en cuanto a al reconocimiento facial y a los síntomas, por así decirlo, que están basados, por ejemplo, en poder utilizar máscaras de inteligencia artificial que se enfoquen y que ayuden a mirar también la temperatura de los cuerpos. Entonces, allí encontramos de una u otra manera aplicaciones de la inteligencia artificial que nos están también ayudando a controlar y a vigilar, sobre todo en estos momentos de cuarentena donde las personas de una u otra manera mantener y estar aislados o estar controlados o estar en un espacio puede llegar en algunos casos por solidaridad, que es uno de los valores que más se han hablado en la sociedad. Pueden llegar a que muchos sí lo hagan, pero muchos no, pero también existen algunas medidas como el uso de tapabocas. Entonces, este tipo de herramientas permiten y ayudan a que haya un control por parte de los estados, de los gobiernos y de los ministerios de salud para poder mitigar.
Si lo vemos ahora desde un punto de asistencia, podemos enfocarlo desde dos factores. Podemos ver que efectivamente hay uno de los más amplios aspectos que se han trabajado son los chatbots. Los chatbots como tal son herramientas que permiten que como ciudadanos nos conectemos a diferentes páginas y ellos nos llevan la idea es que nos lleven a información verídica, a información fiable, porque creo que algo de lo que nos ocurre a todos es que podemos entrar a consultar en la web qué es el coronavirus, síntomas, pero mucha de la información también es falsa y lo que hace es confundir o alarmar. Entonces, acá lo que buscamos es la creación de servicios de chatbot o de asistentes de atención médica que ayuden. De estos tenemos un amplio desarrollo. Entre ellos podemos resaltar, digamos, aplicaciones como Siri, como Alexa, podemos mirar, hay una estrategia que inventó el gobierno español que es muy interesante y es que a través de WhatsApp, sobre WhatsApp Business, crearon un chatbot para que por medio de un asistente de voz se agrega el contacto a los números de nosotros, el número lo agregamos a nuestros contactos, abrimos el WhatsApp, se le escribimos hola y empieza una interacción. Entonces la idea es que todo este tipo de mecanismos y de acciones que se crean nos puedan ayudar y sobre todo a centralizar medios que nos lleven a información verídica, información que ayude de verdad a tomar buena conciencia en cuanto a las medidas que apliquemos. Entonces, como les comentaba, hacia la parte del diagnóstico. No, Cristian. Ya lo activé, claro, tranquila. En la parte de diagnóstico de inteligencia artificial ha sido uno de los ámbitos donde más se ha usado la inteligencia artificial, donde más se ha juntado esfuerzos en poder trabajar. Es así como hoy en día existen mecanismos en los cuales, basados en modelos de inteligencia artificial, a través de una tomografía computarizada, pueden intentar encontrar y hallar aquellos casos que tienen están más propensos a avanzar a una neumonía. Entonces es interesante cómo de esta manera estamos trabajando por medio de sistemas que han decidido también unir esfuerzos y poder trabajar en encontrar soluciones que pues obviamente ayuden al área de la salud. Un aspecto que quería resaltar aquí es Huawei creó un sistema que se llama Huawei Cloud y allí comparte dos funciones importantes o dos aplicaciones importantes que son a nivel de salud y a nivel de educación. A nivel de salud está muy enfocada en ayudar a los países, sobre todo países como los nuestros, en los que de una u otra manera tenemos que ser conscientes que carecemos de cierto tipo de herramientas y de habilidades para poder avanzar rápidamente. Entonces, ellos en este sistema permiten que de una u otra manera se puedan conectar y hacer detecciones de casos que están ahorita ocurriendo rápidamente, y a nivel de educación también pusieron una plataforma que ayuda al desarrollo al continuar con el desarrollo de estas habilidades. Posteriormente, y ya hacia la parte final, hablando de investigación, podemos enfocarlo desde el punto de vista de hacer una investigación curativa. Si bien en este momento no tenemos una cura como tal, la inteligencia artificial puede ayudar con ello. Existe de una otra manera y se han presentado, por ejemplo, moléculas de formatos diseñados a partir de inteligencia artificial que pueden ayudar a encontrar una solución al tema. Existe un desarrollo de anticuerpos y de vacunas que de una u otra manera, a partir de una inteligencia artificial, sin dejar de lado, claro, al ser humano, que sigue siendo el aportante, quien de una u otra manera maneja mucho el conocimiento, puede llegar, pero de una u otra manera avanzando y ayudando a que rápidamente se puedan hacer ciertas cosas. Entonces, de una u otra manera, estamos aquí enfrentándonos ante investigación que está siendo apoyada por la inteligencia artificial y que esperemos que en conjunto con el personal idóneo puedan encontrar cura pronto, o por lo menos algunas cosas que nos ayuden a mitigar todo lo que está pasando. Y a nivel de verificación de la información, que creo que es uno de los aspectos más importantes por lo que les comentaba anteriormente, nos encontramos ante demasiada información en la web y creo que eso es parte de lo que tenemos, ¿no? La responsabilidad de que mucha de la que está allí tenemos que aprender a filtrar. Mucha información de la que está allí no es verídica. Entonces, de una u otra manera, sistemas como Google, Facebook, YouTube están concentrados en implementar a través de modelos de inteligencia artificial luchas contra la desinformación, porque es algo que definitivamente nos empieza a afectar, porque a veces nos llenamos de tanto y nos saturamos de tanta información que definitivamente no sabemos qué es verdad, qué es mentira, pero por
por nuestro sistema muchas veces nos alarmamos y esto puede llegar a ser preocupante no solo por nosotros, sino por nuestros seres queridos. Entonces, al final yo planteo este reto y es de una u otra manera tener la mente abierta de que existe, de que está la inteligencia artificial, de que están las nuevas tecnologías, que debemos de una u otra manera entender que están allí, que avanzan. Entonces el derecho tiene que también tener un avance progresivo y estar juntos para de una u otra manera, también desde el rol desde abogados y desde juristas, ver cómo ayudamos con esa legitimación y ver cómo ayudamos a encajar un poco todo este tipo de desarrollos en nuestra sociedad. Finalizo con una frase de un filósofo israelí que se llama Yuval Noah Harari, que dice: creo que cuando termine la crisis, las personas sentirán aún más la necesidad de establecer vínculos sociales. Creo que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, pero al final, y como lo expresaba a través de esta explicación, es ver que es un trabajo conjunto, que estamos dispuestos a que de una u otra manera se pueda avanzar rápidamente en ciertos cálculos, en ciertos procedimientos, pero que el ser humano sigue allí y que de una u otra manera creo que hay muchos factores que nos están haciendo evaluar justamente nuestras condiciones de vida, nuestros hábitos en medio de una pandemia. Muchas gracias. Gracias por esta referencia, ¿no?, a la importancia de los vínculos sociales. Finalmente, aquí estamos juntos, aunque virtualmente. A la cabeza y digamos, organizando ese observatorio está Luis Enríquez. Luis Enríquez nos acompaña hoy hablando de seguridad, datos y biotecnología en el contexto del COVID-19. Gracias, Luis, para estar con nosotros hoy. Muchas gracias y un gran saludo a todos quienes están aquí conectados por la red. En realidad, quisiera comenzar esta pequeña intervención diciéndoles que justamente el lema del Observatorio de Ciberderechos es, el fin más bien del Observatorio de Ciberderechos es repensar la tecnología a partir de las ciencias sociales, ¿sí? Yo quisiera, en esta línea, justamente, y compartiendo las exposiciones anteriores, centrar esta corta intervención en 3 puntos de debate. El primero, lo que es seguridad pública y salud versus la protección de datos personales. El segundo, justicia social versus regulaciones de biotecnología. Y el tercero, la inteligencia artificial al servicio de la salud o la inteligencia artificial al servicio de la máquina, ¿sí? Comienzo con la primera confrontación justamente entre lo que es el derecho de la salud y el derecho de protección de datos personales. Tenemos que pensar en este sentido que el derecho a la salud es un derecho fundamental establecido por nuestra Constitución, un derecho humano, pero de igual manera el derecho a la protección de datos personales es un derecho establecido en el artículo 66 de nuestra Constitución y de igual manera está en la Convención en los convenios internacionales de derechos humanos, el derecho a la vida privada, ¿sí? Entonces, siempre quisiera decirles que había una confrontación, sobre todo a partir de la Directiva Europea del año 95, ¿sí?, entre lo que es la seguridad pública y lo que es el derecho a la vida privada de las personas, ¿sí?, pensando que la protección de datos personales debe ser un mecanismo para efectivizar el cumplimiento de este derecho en entornos digitales. Entonces, ha habido mucha polémica últimamente y muchas opiniones divergentes. Por ejemplo, algunos piensan que la solución es realmente la vigilancia absoluta de todas las personas, cómo en efecto se puede hacer a través de los móviles o el Internet de las cosas. Para otros debe ser más bien una solución que esté en la mitad, es decir, que se respete todavía el marco del derecho a la vida privada de las personas, ¿sí?, sin descuidar el fin de cumplir con la salud pública para poder detectar los casos de coronavirus. Y la otra, en cambio, es una posición un poco más extrema en que en realidad el coronavirus debería seguir todos los lineamientos establecidos en los estándares internacionales y regulaciones internacionales y comunitarias sobre la protección de datos personales. En este sentido, voy a ubicarlo en 2 contextos. El primero, en el Ecuador. En el Ecuador no existe una ley de protección de datos personales todavía. Hay un proyecto que presentó la DINARDAP y que está pues en
los archivos de la Asamblea todavía, pero, no los archivos, perdón, está esperando pues justamente el procedimiento de aprobación. Lo que quería decirles es que en ese sentido el Ecuador sí tiene, en cambio, sus derechos en su Constitución. Lo uno no quita lo otro, es decir, de alguna manera tenemos que visualizar un balance de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿sí? Este balance, de alguna manera, la salida constitucional es el estado de excepción, que como bien saben, una de las razones de declarar un estado de excepción es la calamidad pública, ¿sí? Sin embargo, este estado de excepción también se rige bajo los principios de proporcionalidad, razonabilidad, temporalidad, legalidad, necesidad y territorialidad. ¿Cómo es esto de la proporcionalidad? Pues de tener mecanismos que permitan cumplir los fines de salud, de vigilancia, de seguridad pública, de salud pública, pero al mismo tiempo respetando justamente el derecho de las personas. Lamentablemente, la ausencia de una ley hace que no tengamos los mecanismos a emplear para que se respeten estos derechos en circunstancias como la actual, ¿sí? Por eso quiero ahora enfocarme en cambio en lo que es el contexto internacional. A partir de la entrada en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos Europeo en mayo del 2018, ¿sí? El mundo cambió. Se convirtió este famoso GDPR o RGPD en un estándar de privacidad mundial, de protección de datos más bien, mundial, ¿sí? En ese sentido, pues también muchas de las personas que atacan que Europa es que la Unión Europea es un problema, y además su ámbito de aplicación extraterritorial más aún, pues a la final no están muy al tanto que también existen mecanismos jurídicos justamente para este tipo de circunstancias. Y justamente dentro de esto nosotros podemos mencionar una excepción a la protección regular de un responsable del tratamiento de datos personales, que responde a lo que son razones de interés público, como la salud pública, la protección contra amenazas transfronterizas graves para la salud. Esto está en el artículo 9.1 literal I. Entonces, es decir, todo esto que podemos escuchar también podría ser una campaña justamente para echar abajo lo que es el derecho a la vida privada de las personas a nivel mundial, pensando en una época post-coronavirus en donde se implementa un régimen de vigilancia masiva, ¿sí? Entonces, dentro de eso tenemos que ubicarnos en el contexto justamente internacional, diferentes estrategias que han seguido diferentes países. Por ejemplo, para la China, que es un régimen que no protege de la misma manera que la Unión Europea los datos personales, podría aventurarme a decir que la China es bastante invasiva en cuanto al derecho de las personas, y por eso podrían ver las protestas contra el reconocimiento facial, por ejemplo, justamente antes de la pandemia, en Hong Kong sobre todo. Podemos ver, en cambio, que de esta manera China no tenía que pedirle permiso probablemente a nadie para implementar estas tecnologías. Pero en cambio en la Unión Europea hay otro marco jurídico. Y el marco jurídico justamente consiste en que tenemos una excepción, pero sin embargo debe aplicarse el principio justamente de la proporcionalidad, como es el principio que tenemos en nuestra Constitución de la República Ecuatoriana en relación a lo que es el estado de excepción. Y dentro de estos mecanismos justamente está contemplado lo que es la pseudo-anonimización de datos. Continúo. Entonces, justamente lo que les decía es que estas medidas de pseudo-anonimización vienen a ser el camino para aplicar técnicas de vanguardia para despojar de algunos atributos a los datos personales, definiendo un dato personal como todo lo que directamente o indirectamente pues, permite identificar a una persona, siendo identificada o identificable. En ese sentido podemos ver que estas técnicas lo que permiten es cumplir con los fines, pero a la vez sacar los atributos de estas personas, sacar los atributos de las personas justamente para evitar la violación de otros derechos. Como les decía, tratamiento de datos personales, protección de datos personales, el derecho a la intimidad personal, por supuesto, intimidad familiar, y otro derecho muy importante que es el derecho a la no discriminación. Pensemos un poco en este contexto. Si es que yo directamente saco en la aplicación, el individuo que vive al lado de tu casa tiene coronavirus y se llama Juanito de los Palotes, pobre Juanito de los Palotes va a recibir un tremendo linchamiento mediático y
no quitamos la posibilidad que hasta sea agredido, ¿sí? O quemada su casa, como ha pasado pues, en algunos locales que fueron asignados para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor para respetar los derechos pseudonimizar estos datos, saber que tienes, ¿sí?, un vecino con coronavirus, pero a la vez no saber cómo se llama, no saber sus datos personales, si tiene familia, hijos, papá. Simplemente saber dónde está ubicado. Puede ser una solución para un estado de emergencia. Entonces, en ese sentido, hay dos opiniones que quiero compartirles. Christopher Fraser, del Big Data Institute de Oxford, por ejemplo, sostiene en estos momentos que la vigilancia masiva es la única alternativa al encierro, al confinamiento. La única manera de salir de esto es la vigilancia masiva. Otras posiciones como Dr. Yves Alexander de Mojo, que es catedrático de la Universidad de Caen, y yo comparto, el asunto es garantizar el pseudo anonimato de la persona diagnosticada con coronavirus. Entonces, justamente ahí cumpliríamos con lo que es el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación sobre todo, ¿sí? Y evitaríamos conductas, pues justamente atentatorias contra estas personas que sean identificadas. Segundo punto, les hablaba de justicia social y regulación de tecnología. Y quiero referirme específicamente a lo que es la do-it-yourself biotechnology, es decir, la biotecnología hecha en casa. Quiere decir, por biohackers, los cuales no son probablemente médicos, no siguen protocolos que deberían seguirse justamente para procesos médicos. Lo interesante es que ellos sacaron un comunicado, estos grupos de biohackers, que es una de las nuevas tendencias mundiales, justamente el 2 de marzo, para trabajar en vacuna alterna, una vacuna que consiste justamente, hay 3 tipos de vacunas, pero esta es una que tiene que ver directamente con inyectarse en el ADN, ¿no? Una vacuna de tipo de ADN, ¿sí? ¿Para qué? Para, pues obviamente, hacer el cambio de comportamiento de glóbulos a nivel de nuestra sangre y combatir el coronavirus. Este proyecto, a la final, está en la web. Hay gente importante que lo está financiando también. Sin embargo, ahí yo quisiera justamente remarcar algo que decía César y decía Diego, justo sobre la justicia social. ¿Qué sucede si los medicamentos son muy costosos? ¿Cómo accedo yo a eso? Y justamente este movimiento de biohacking, de do it yourself, tiene eso, abaratar y dar el conocimiento a todos, tal como ha pasado con otros movimientos como el software libre, la cultura libre, los datos abiertos, pues justamente va con los preceptos de lo que es la medicina abierta, en el sentido de compartir el conocimiento para todos. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es emerger nuevas ramas que fusionan la biotecnología y la inteligencia artificial, en particular la epidemiología computacional, como se la ha denominado, ¿sí? ¿En qué consiste? En herramientas de inteligencia artificial, como bien lo decía Cristian, pero justamente para este nuevo mundo que tenemos, los nuevos desafíos, este derecho de la contingencia que bien dijo el doctor César Montaño, ¿sí? En ese sentido, nosotros lo que podemos ver es que, de alguna manera, lo dejo en el debate, ¿qué haría uno si tiene riesgo de contagiarse una epidemia? ¿Qué haría uno, pues, justamente para acceder a la vacuna si no tiene medios? O un país. Pensemos nosotros también si es que la vacuna sale en países de primer mundo y nosotros la obtenemos después de meses. También sería un gran riesgo a la vida de las personas y para precautelarla necesitaríamos pues, ver métodos alternativos. Eso lo dejo en el debate. Y bueno, para terminar mi exposición, quisiera mencionarles justamente que este nuevo derecho que se está formando, bueno, hay 2 subramas del derecho que están en este momento en proceso de formación, que son el derecho de la inteligencia artificial y el derecho de la biotecnología. Justamente necesitamos regulaciones urgentes en ese sentido para ver qué tipo de inteligencia artificial y qué tipo de biotecnología tenemos para el futuro. Uno de los pilares de la 4ª revolución industrial es justamente la fusión entre la inteligencia artificial y la biotecnología, ¿sí? Espero me estén observando, que perdí la pantalla. Bueno, con esto me despido igual. Decirles entonces que la función de regular la inteligencia artificial es de todos. Todos los juristas tenemos que pensar cómo enfocar todos estos nuevos mecanismos, los modelos de aprendizaje profundo, como Deep Learning, todo lo que es justamente las nuevas herramientas que están emergiendo en estos momentos para el servicio de la salud y para el servicio del ser humano. Ese es el punto principal. Entonces,
tenemos Internet de las cosas, pero tenemos que ver, ok, ¿en qué nos sirve el Internet de las cosas para nosotros poder ejercer de mejor manera nuestros derechos? ¿Sí? ¿Cómo logramos integrar los datos de la salud de una manera que respete el derecho de protección de datos, la intimidad de cada persona, la vida privada de cada persona, pero al mismo tiempo se enfoque en tratar y prevenir, sobre todo gracias a la inteligencia artificial, nuevas pandemias que seguro volverán después de esta experiencia mundial? Entonces dejo en su debate justamente las tres cuestiones, las tres preguntas, las recalco para irme. El debate entre derecho a la salud versus protección de datos personales, el debate entre justicia social y regulaciones de biohackers y biotecnología do it yourself, y justamente la inteligencia artificial al servicio del ser humano. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos y espero pues la réplica. Gracias, Luis, por tu intervención y por el planteamiento de estas interesantes cuestiones. No sé qué está pasando, por esta interesante cuestión. Entonces, una vez haber escuchado nuestros cuatro ponentes, vuelvo a empezar por César Montaño para que él pueda contestar a las preguntas y al mismo tiempo aportar en relación también a las otras cuestiones que han sido planteadas en las conferencias que han sucedido la suya. César tiene la palabra. Importantísimo escuchar a Diego, a Cristian y a Luis. Ellos han aportado muchos aspectos un poco más específicos que tienen que ver con cómo pensar o cómo vienen algunas novedades construyéndose en el mundo jurídico. Quiero, en base a los comentarios que han hecho por chat y a las preguntas que han planteado, hacer 3 o 4 reflexiones que me parece que pueden ayudar a tener más claro el panorama, a tener más elementos para hacer una lectura acertada de lo que está pasando y de los retos que se plantean al mundo jurídico, a los juristas también. En primer lugar, estamos enfrentando una pandemia que nadie se la esperaba. Es decir, es algo que nos tocó afrontar. Es un elemento disruptivo, obviamente, que nos cambia el escenario, se nos mueve la mesa totalmente y que obliga a que hayan reacciones de diferente tipo de diferentes lugares. Esto implica que nadie estuvo preparado. Vamos viendo cómo incluso las potencias más importantes del planeta no han podido tener respuestas totalmente solventes frente a la emergencia. De ahí que toma fuerza esto que acá también se lo reiteró con Luis, y de ir pensando en esto de un derecho de la emergencia, más allá de un derecho de excepción, que es el que siempre se ha pensado en contextos complejos cuando se dota de poderes específicos, particulares, al Poder Ejecutivo, un derecho de la emergencia. Él decía un derecho de la contingencia. Me parece que hay que ir sentando las bases e ir pensando en ese sentido, a ver cómo podemos imaginarnos ese derecho, que tiene que establecer cuestiones que habilitan al actuar del poder público y por otro lado plantee límites respecto a los derechos, porque yo creo que hay acuerdo en el sentido de que en primer lugar están los derechos. Los derechos son el límite para la política, son al mismo tiempo la obligación y la razón de ser de la política. La política está para servir, el poder está para servir, todas las autoridades y funcionarios públicos, la burocracia está enfocada y se ha creado para servir. Entonces, así se explican las cosas de manera absolutamente clara. Creo que ningún país, como decía, estuvo preparado, sin perjuicio de lo cual hay en el derecho comparado y algunas manifestaciones importantes. Yo quiero darles un dato, justamente hoy circulaba por redes sociales una información. Hay una página que se llama delajusticia.com, delajusticia.com, del profesor José Ramón Chávez, es un profesor español muy cercano a Salamanca. Él tiene un blog muy importante que se llama así, delajusticia.com. Allí él ahí presenta toda la normativa, de todo tipo, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, una serie de normativa que se ha ido gestando en el Reino de España, el gobierno español, en el marco de la pandemia. Es decir,
se ha dado allí, al parecer, pese a que hay muchas críticas al respecto, pero se ha dado una reacción muy importante que ha permitido que los poderes constituidos actúen para reaccionar adoptando las leyes, las normas que correspondan. Porque hay preguntas en este sentido que me hacían en el chat, como, por ejemplo, dotar de mayor agilidad y al mismo tiempo también hacer que funcione, por ejemplo, el aparato judicial en un contexto tan complejo como este. Bueno, ahí tienen un ejemplo en esa base de datos de cómo un Estado reaccionó para ir trabajando, ir construyendo la normativa que permite que precisamente el Estado siga funcionando, que no haya indefensión, que los procesos no se estanquen, etc. Si bien hay que reiterar que se trata de una situación excepcional para la que nadie ha estado preparado. Yo creo que esto hay que remarcarlo. ¿Por qué? Porque es necesario también, por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones. Hay preguntas en este sentido, ¿no? Cuando se empieza a oír sobre despidos, sobre desahucios, etcétera, hay que aplicar una regla que implique abrir un camino para acuerdo entre los privados, por ejemplo, o entre quienes contratan a los empleados, a los trabajadores y los contratados. Es necesario abrir esa regla ante una situación tan excepcional. Si esto no está normado regularmente, porque la ley no lo prevé todo, porque no hemos afrontado, al menos esta generación aquí convocada, no hemos afrontado una pandemia como la que ahora afrontamos, es evidente que no teníamos todo previsto para que ello ocurra, ni para poder afrontarlo de la mejor manera posible, garantizando absolutamente todos los derechos. Es excepcional, reitero. Pero se puede abrir mecanismos que permitan que haya, por ejemplo, negociaciones y acuerdos que flexibilicen las cláusulas, las normas. Esto no significa ir de la legalidad a la inseguridad jurídica. Es decir, no, esto no debe implicar, creo que la regla es esa, no debe sobrepasarse los ámbitos de la seguridad jurídica. Y para eso, lo más práctico, ir a la buena teoría. ¿Qué es la seguridad jurídica? Certeza en las normas, saber a qué normas me atengo, a qué reglas me atengo, a qué cláusulas me someto, y por el otro lado, cumplimiento y respeto a esas normas, a esas reglas y a esas cláusulas. Entonces no es tan complicado. Si hay acuerdo entre las partes por una situación excepcional, se renegocia, se llega a un consenso y esto lo conocen las partes y lo van a cumplir. Es decir, no se violenta, como ven, en una salida excepcional, necesariamente no se violenta la seguridad jurídica. Ahora, que si un congreso, una asamblea puede reaccionar y adoptar una ley en este sentido que viabilice, que cubra, que sea el paraguas para que todas esas operaciones se den, qué mejor, para que se actúe con respaldo. Como ya se está viendo ahora, por ejemplo, actuaciones de la Contraloría General del Estado ante la situación excepcional en la aplicación de ciertas contrataciones. Ya se está previendo, por ejemplo, en el sistema de educación superior del Ecuador, hay resoluciones del Consejo de Educación Superior que dicen, en este contexto de emergencia, por ejemplo, las clases presenciales de las universidades pueden ir a clases no presenciales, pero bajo estos parámetros. Miren ustedes. Entonces, es una excepción que permite seguir avanzando, que no haya parálisis y que se pueda afrontar el problema que se ha ido presentando. Entonces, es evidente, como algunos dicen, y se oye, que la realidad ha superado a la legalidad. Yo quiero contarles que eso pasa todos los días. O sea, no solamente en esta situación de la pandemia, es todos los días. La realidad supera en mucho a la legalidad, ¿no es cierto? Y tampoco creo que hay que usar el término legalidad, sino a la ley. La realidad supera a la ley todos los días, porque legalidad es otra cosa, implica otro concepto. Hay que pensar que en este contexto, fíjense ustedes cómo se retoma los bríos para pensar y defender el posicionamiento y la importancia de las humanidades. El derecho es una de esas ciencias que hace parte de las humanidades. ¿Por qué? Porque son las ciencias, los estudios, las disciplinas que se ocupan sobre todo del ser humano, ¿no? Del ser humano, de la vida, de lo que le atañe al ser humano. Acá se han tocado temas que tienen que ver con propiedad intelectual, tecnologías, inteligencia artificial, las patentes. Yo creo que lo que está en juego en este contexto es la libertad por un lado versus por el otro lado la seguridad colectiva, o la libertad por un lado y por el otro lado la intimidad de las personas. Y me parece a mí que el debate a nivel internacional, porque he podido indagar y me he informado, va en el sentido de decirnos
es evidente que si contrastamos las dos cuestiones, libertad de una persona a moverse, a poder ejercer sus actividades, etcétera, versus la seguridad que implica, por ejemplo, el confinamiento para cuidarse, cuidar a los cercanos y cuidar al resto, es evidente que hay que cuidar el interés colectivo de las personas frente a una sola persona. Fíjense qué interesante, el virus nos ha puesto contra la pared y nos ha hecho abrir los ojos. Un virus tan potente que por un lado, miren ustedes lo que sucede, limpia el aire, y hay datos respecto a cómo el planeta se ha oxigenado, está respirando, limpia el aire y nos ahoga los pulmones. Esa dicotomía, ¿no? Esa contradicción tan brutal. Por un lado pasa este efecto de limpiar el ambiente en general y ahoga la economía, por otro lado, ¿no? Entonces nos enfrentamos ante algo que realmente es disruptivo, es algo que nunca lo hemos vivido nosotros. Alguien me está preguntando además otras cuestiones que tienen que ver con la función judicial, con el endeudamiento público, etcétera. Yo creo que se salen esas preguntas del marco de lo que estamos aquí discutiendo. Yo quiero cerrar con lo siguiente, sin decir que no sea importante lo que plantean, es muy importante, pero yo creo que hemos dado pistas para ir entendiendo lo que está pasando. Hay una excepcionalidad. Mientras esté regulada en la mejor medida posible, sería bueno, ¿no? Pero tiene que abrirse un esquema para que haya acuerdos, para que haya consensos, no decisiones necesariamente solo de carácter unilateral. Y podríamos plantearnos quién paga la factura de todo esto, por el tema del endeudamiento, por el tema de las cargas contributivas que se han difundido ya que van a aprobarse a nivel de la Asamblea Nacional. Bueno, tendremos que ver. Lo que pasa es que estamos en el caso de un Estado que está muy endeudado, que no tiene reservas, no ha hecho buen trabajo para atraer inversión extranjera, que no tiene superávit en exportaciones, que tiene un petróleo que puede exportarlo, pero que está en picada el costo del petróleo. Las remesas ya no la recibe como la recibía en años anteriores. Entonces, al parecer, solo nos queda la vía del endeudamiento público, y por otro lado, a lo mejor la emisión de bonos, los coronabonos a lo mejor ya se acercan a la realidad ecuatoriana, y por otro lado el contribuyente, ¿no? Por otro lado el contribuyente. Y si vamos en la vía de contribuyente, de todos arriman el hombro, bueno, tenemos que tomar en cuenta la capacidad económica de cada persona, ir graduando esa contribución en la perspectiva de la capacidad económica de cada persona, de cada empresa, pero no podemos hacernos el quite frente a algo que de nuevo les digo es absolutamente excepcional, ¿no es cierto? Entonces yo cerraría con esta referencia diciendo como punto final que el derecho tiene que volver a esos cauces en los cuales se lo enfoca en la perspectiva o con una visión social, ¿no? Por eso yo decía retomar el derecho económico casi con su matriz originaria, cuidando derechos sociales sobre todo. Las tecnologías, pero con ética, de tal manera que cuiden los derechos, porque acá se ha citado mucho sobre ello, la inteligencia artificial, las tecnologías, etcétera. Los negocios, el comercio, las finanzas, etcétera, pero no por encima de los valores universales que van a ir decantando también en esto que decíamos, una homogenización del mundo jurídico a nivel planetario. En general, me parece que los derechos se siguen reposicionando, las humanidades también, y con esto los juristas pues tenemos que seguir trabajando y seguirnos reinventando para dar las soluciones que la sociedad actual está requiriendo. Gracias. Gracias, César, por la contestación. Y también yo quiero subrayar esto. Sí, hay preguntas muy puntuales. Como directora del área de Derecho me comprometo a tener más de estos conversatorios en los cuales entraremos a analizar problemas más puntuales. Derecho a la educación y pandemia, derecho de los contribuyentes, problemática económica, y ahí iremos viendo desde los diferentes enfoques para poder entrar en problemas más puntuales. Vuelvo a dar el uso de la palabra a Diego Morales. Tomé nota de varias preguntas, espero que no haber quedado alguna fuera. Voy a leer la pregunta y voy a intentar hacer la respuesta igual. ¿Cómo proceder con la flexibilidad de propiedad intelectual o licencia obligatoria a nivel mundial? Entiendo que cada país debe normar,
Eso no podría ocasionar la restricción de esta vacuna o medicamento de los países que cuentan con la norma de restricción de derechos de patentes. Esa es la pregunta. Intentaré dar una respuesta rápida y vincular la siguiente pregunta que están relacionadas. A ver, el régimen de flexibilidades en general, de limitaciones, de excepciones en cuanto a derechos intelectuales, tanto para patentes, derechos de autor en general, están regulados en el Ecuador. Existe una normativa nacional que en el Ecuador se denomina Código Ingenios o Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Innovación. Es más de súper largo. Código Ingenios. Regula el régimen de flexibilidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el derecho, cabe mencionar, y es acertada la pregunta en su comentario, que cada país debe normar. Hay un principio en derecho de propiedad intelectual que es el principio de territorialidad. ¿Esto qué significa? Que el derecho protege a las figuras de propiedad intelectual que han sido, por ejemplo, una patente o una marca registradas debidamente en ese país, ¿sí? Entonces, ahí habría un primer escenario. Si la medicina o la cura como tal a la COVID está protegida acá en el Ecuador con una patente, podría emitirse una licencia obligatoria, ¿sí? Y alguna otra opción, ¿no? Porque puede ser que no lo estés, podría ser otro escenario, ¿sí? Que no necesariamente opera una licencia obligatoria, puede ser acceder a información por temas de dominio público. Y en caso de que no esté protegida, esta patente no esté protegida aquí en el país, ¿sí? Justamente por el principio de territorialidad, esta información de esta patente sería parte del estado de la técnica o de este dominio público en general, porque no tiene una protección aquí, el Estado no tendría por qué protegerle. Ese escenario incluso sería mucho más sencillo y podría utilizarse libremente esa información. La segunda pregunta tiene que ver con otra cuestión, otro cuestionamiento que hicieron, que la voy a leer igual. Dice, en el caso que se llegue a obtener la vacuna y el Ecuador llegue a obtener la patente, ¿cuál sería el procedimiento? Ya que en la actualidad hemos evidenciado que solo con las medicinas básicas realizan especulaciones, contrabandas con medicina ancestral. Será una oportunidad para que el derecho intelectual tome más atención en este tema. A ver, se relaciona bastante con la pregunta anterior y la segunda parte con el tema de conocimientos tradicionales. A ver, nuevamente, si existe la patente en Ecuador, podría emplearse un régimen de licencias obligatorias, porque ya existe como tal esa patente, ¿sí? O podría ser un tema de patentes cruzadas y demás. Creo que también una cosa en la que sí hay un reto y pensar el derecho de propiedad intelectual es cuando, por ejemplo, la solicitud, hay una solicitud de patente en trámite, ¿sí? Porque primero que el trámite de una patente toma un tiempo, es regularmente demoroso, entre unos 4 a 5 años, dura aproximadamente todo el proceso hasta que sea concedida y demás. El reto sería pensar en una flexibilidad cuando la patente está en trámite, cuando hay una solicitud como tal, ¿sí? Ya que técnicamente en lo jurídico una licencia obligatoria opera cuando ya hay una patente otorgada. Entonces, tal vez ahí habría que pensar estas flexibilidades plus, por decirlo así, en base a las circunstancias que estamos atravesando, siempre y cuando también garantizando los derechos de los titulares en este sentido y logrando un equilibrio para el acceso a bajo costo y gratuitos en el mercado. En cuanto al sentido de la especulación, creería que sí, en efecto debe haber un control de precios y demás, y entrar en una negociación en el Estado con los proveedores de la patente o del medicamento en este caso. Y en ese sentido también creo que, por ejemplo, el ARSA, que es la agencia de control y la que otorga los registros sanitarios, debería, por ejemplo, actuar de manera ágil. En el caso, por ejemplo, que no haya una patente previa, se me ocurre que una de las posibles soluciones, como a manera de reflexión, se podría emitir un decreto dentro del marco de excepción, que mientras dure la emergencia sanitaria, si existe un producto con un registro sanitario en otro país, que hagan estudios
serios de patentes y demás, se aprueben de manera ágil, a manera de un fast track de registro sanitario. La primera parte la segunda parte de la pregunta, vinculada con los conocimientos tradicionales, justamente un título específico que regula el tema de conocimientos tradicionales. Y uno de los principios básicos y más importantes de los conocimientos tradicionales es justamente el consentimiento previo, libre e informado para su acceso, uso y explotación. Para ponerlo como de una manera didáctica, podrían separarse en tres bienes jurídicos. Entre uno de ellos, el recurso genético, netamente, el conocimiento tradicional asociado al recurso genético y propiamente el conocimiento tradicional. Sí, para ello, para responder esta pregunta, sugeriría revisar el artículo 267 del Código Ingenios y el artículo 303, numeral 8. Con eso podría responder el tema de conocimientos tradicionales, que en efecto, puntualmente, el artículo 267 menciona que no se considera materia protegible a los conocimientos tradicionales. Perdón, un momentito que tengo una llamada de Luis. Ya se me acabó el tiempo. Me acaban de cortar el tiempo. Entonces voy a hacer la contestación a la última pregunta. Esta es rápida. Me mencionan ¿por qué tiempo se puede declarar una licencia obligatoria de un medicamento? De igual manera, sugeriría revisar el artículo 314 del Código Ingenios, pero puntualmente la licencia obligatoria, al ser un régimen excepcional, no regula un tiempo de cuánto va a durar la licencia obligatoria, sino puntualmente es mientras dure la situación de emergencia. Entonces la licencia obligatoria tendría que durar el tiempo de la emergencia. El último comentario, y con esto ya cerraría, hay una cuestión que mencionan sobre el tema del cambio de paradigma a lo digital, por la costumbre de intentar hacer todo físico, los trámites, las audiencias y demás. Creo que, bueno, es un reto, es un cambio de paradigma, justamente lo que estamos atravesando en este momento, pero ese es el desafío. Así que, nuevamente, creería que es... No ha sido aquí. Aquí el reto como tal es un momento crucial para el planeta. Justamente hemos entendido ya que el capital y el dinero han quedado rezagados. Es posible pensar en una nueva opción, en nuevas formas de hacer desde el derecho y pensar otras alternativas. Creo que son totalmente viables. Sí, creo que es también un poco de cambiar el chip y romper paradigmas ahora pensando en nuevos enfoques como tal. Eso, no sé, quedo igual pendiente de cualquier otra ayuda o colaboración que pueda hacer con la invitación. Disculpen el tiempo extendido. Gracias, Diego, por tu réplica. Y ahora doy el uso de la palabra a Cristian Montañez. Gracias, Clau. Intentaré contestar las preguntas que me hicieron lo más rápido posible. Entonces, en cuanto a la pregunta que me hacían sobre Alemania, la aplicación que tienen para ubicar las personas que están a los pacientes con el virus, parte de las implicaciones y parte de lo que se acuerda al aceptar las descargas de la aplicación es que voluntariamente se ingresa a este programa. Entonces, digamos que hay una preocupación por la identidad de los pacientes, pero es parte de los compromisos que se adquieren al hacer las descargas. Como son usos de aplicaciones voluntarias, esto implica que de una u otra manera se pueda estar inmerso justamente y también en la prevención, más allá de tildar o de juzgar a una persona porque tenga o no el virus, es justamente minimizar los contagios
y que las personas estén también obviamente informadas. Entonces, digamos que hacia la pregunta que me hacían voy a que es parte del compromiso y de los deberes que adquiero cuando voluntariamente hago descargas de la aplicación. Otra de las preguntas me decían, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en casos tan específicos como ocurre aquí en el Ecuador con los cadáveres de las personas? Pues lo pensaba de una u otra manera, creo que es una situación fuerte, o sea, lo que nos afecta a todos, pero si lo vemos desde el punto de vista que se usan drones y se usan robots para, para hacer identificación, reconocimiento facial y también reconocer la temperatura de las personas, creo que por este medio podría ser una opción para trabajar, para realizar estas búsquedas. Realmente es algo que ponerme a pensarlo para dar una respuesta en este momento me lleva también a otro tipo de cosas, y era lo que hablaba el doctor Montaño, también hay un derecho a despedirnos, pero bueno, digamos que lo enfoco desde este ejemplo, espero que algo logre servir lo que comento. ¿Cómo funciona el diagnóstico de la inteligencia artificial hoy en día para este caso? En la mayoría de las aplicaciones o de los modelos que han utilizado inteligencia artificial funcionan o sirven desde una manera en que ya recogen información, recogen datos de las personas que han estado contagiadas, entonces por medio de modelos de inteligencia artificial y por medio de tomografías que tienen computarizadas, logran, digamos que revisar y ver si los síntomas que se presentan son de neumonías, por así decir, dadas normalmente o por neumonías que se dan por el coronavirus. De una u otra manera, ellos ya han hecho un estudio y pueden ver que algunos factores son específicos de la pandemia como tal, del coronavirus. Entonces, esto ha permitido que se pueda identificar y puedan, digamos que, invertir todo el esfuerzo del sistema médico en pacientes que presentan estas circunstancias. En el futuro, la inteligencia artificial puede reemplazar la inteligencia humana, y específicamente en la salud, pues realmente nosotros hasta este momento y dentro de lo que planteamos dentro de mi tesis de maestría, justamente ello, no lo estamos buscando y no estamos hablando de un reemplazo, estamos hablando de un trabajo conjunto. Creo que cuando comencé la exposición lo explicaba de una u otra manera, el ser humano sigue siendo un factor determinante, un factor importante. Hay cosas de la subjetividad que de una u otra manera las va a seguir teniendo el ser humano, claro, y las puede imprimir o no dentro de la inteligencia artificial, es algo de lo que tenemos que contrastar, verificar y ver. Pero por el momento no hablamos de un reemplazo, sino hablamos de un apoyo, de un trabajo conjunto. ¿Cuáles son las garantías de seguridad y confidencialidad mínimas que el derecho debería considerar en cuanto al uso de la inteligencia artificial? Bueno, es un gran paradigma y es un gran reto, porque definitivamente, como hablaba el doctor Luis Enríquez, estamos hablando, antes hablábamos de derecho informático, hoy en día hablamos del derecho de la inteligencia artificial. Entonces, esto nos impone de una u otra manera desafíos en buscar justamente qué debemos empezar a tener en cuenta en esta legislación. Pero si me preguntas en este caso específico, hablaría mucho de los datos personales y de los datos que se recogen. Entonces, la autorización de los datos debe ser un baluarte y un pilar que debemos empezar a mirar, porque justamente a partir de ello hacemos análisis, pero desde qué momento están autorizados y desde qué momento no. Entonces, por ahí te podría contestar la pregunta. Y no puedo dejar de darle, aunque sea 3 minutos, palabra a Luis para que termine este conversatorio. Bueno, yo voy a centrarme en una pregunta que he encontrado acá, que es justamente sobre la aplicación práctica de lo que sería el registro de personas con coronavirus para fines públicos, por ejemplo, en el municipio de Quito, ¿sí? Dentro de esto, el asunto es que si hay la necesidad de rastrear casos, pues como yo mismo lo presenté en mi exposición, sí, por supuesto que la hay. Incluso como tú mismo planteas en la pregunta, para poder identificar si están rompiendo, ¿sí?, su confinamiento. Sin embargo, los métodos es lo que necesitamos trabajar aquí a nivel de Quito y a nivel del Ecuador. Un método pseudo anonimizar los datos quiere decir que no va a estar a disposición pública quién tiene coronavirus. Es una base de datos simplemente con medidas de control, por ejemplo, cifrada, que solo tendría acceso gente con roles específicos, la autorización debida para manejarla, y en un entorno que ofrezca medidas de seguridad aceptables. Es necesario hacer primero una gestión de riesgos, si es que se implementa un sistema como tal. Por lo general siempre fallamos en esto, en lo que es seguridad informática en Ecuador, que es la gestión de riesgos, justamente. Eso, para contestar, es más que trabajar en las medidas,
las medidas justamente para proteger esta información. Yo quisiera despedirme solo dejándoles una cuña, pues seguirán habiendo eventos como este en el Observatorio de Ciberderechos y en la carrera de Derecho, y les agradezco mucho por su presencia. Te doy la palabra. Gracias, Luis. Yo quiero agradecer también Cristian, Diego, César y por supuesto a ti, Luis, y seguro también agradecer a todas y a todos nuestros radioescuchas y las personas que han participado a este foro. Y sí, le dejo aquí la promesa de que seguiremos estando y hablando en línea y que el área de derechos seguirá manteniendo estos conversatorios y esperemos poder seguir contando con tantos y tantas participantes. Muchas gracias y una buena noche a todos y a todas.